Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Oscar por tu presentación. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la industria que maneja productos altamente peligrosos, como es los análisis de peligros en campos petroleros. Mi nombre es Naín Agüedo Quintero, yo soy ingeniero mecánico, especialista en maquinaria y equipo industrial. Tengo un MBA en dirección de proyectos con énfasis en proyectos de parada de planta. También tengo unas certificaciones internacionales como facilitador para los facilitadores dentro de las compañías, todo lo que tenga que ver con la salud ocupacional y la salud industrial. También tengo una certificación como Process Safety Manager. Tengo una certificación internacional como inspector de grúas de equipo y maquinaria móvil. Tengo también otros estudios en todo lo que es la industria, para la industria del petróleo y en todo el desarrollo de proyectos. También soy experto en corrosión interna para la industria de los hidrocarburos. Tengo una vasta experiencia, más de 25 años en la industria, desarrollando proyectos desde toda su fase de diseño, construcción, puesta en marcha, comisionamiento y entrega final al custodio de la nueva instalación, que es operaciones a nivel de todos los sectores, el sector agroindustrial, el sector minero, portuario y en los últimos 15 años para la industria del oil y gas. Soy docente especialista en varias universidades en el área de mantenimiento y confiabilidad. También soy especialista en GIC Ingenieros, una organización peruana. Soy también consultor externo de ACE Internacional. Soy consultor senior en ABS Consulting y soy director general de la revista Lubricar Online y el Centro de Excelencia Lubricar Online. Soy miembro exclusivo de la Junta Editorial de Global Mobius Connect. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos los participantes. Vamos a dar inicio a la presentación. En los últimos meses nosotros a través de ASCIEN hemos venido desarrollando un tema muy importante para todos los sectores industriales, que es cómo nosotros gestionamos las operaciones garantizando que esa operación sea segura, confiable, que sea sostenible a lo largo de su ciclo de vida y que no afecte al medio ambiente. Y eso nosotros lo hemos llamado seguridad de procesos. Y nos hemos enfocado y tomando como ejemplo las muy buenas prácticas que tiene la industria petrolera para gestionar su operación a través del sistema de gestión de seguridad de procesos. Ya hemos visto las primeras fases, que fue cómo se implementa un programa de seguridad de procesos, cuáles son sus pilares, cuáles son sus elementos. También vimos dentro del desarrollo de los webinars pasados qué es integridad mecánica, vimos también qué es gestión del cambio, vimos también los procesos de operación para la gestión de la seguridad de procesos, y en este caso hoy nos vamos a enfocar al segundo pilar, que es la identificación y la evaluación de los riesgos, con el objetivo de que si nosotros tenemos dentro de una instalación identificados los riesgos, que podemos garantizar la integridad física de los colaboradores internos y externos de la organización. Además, vamos a mantener la integridad de los contratistas, así como vamos a garantizar que esa integridad de esa instalación se mantenga como ella fue diseñado y con base a los requerimientos de las buenas prácticas de ingeniería conocidas y aceptadas, más conocidas como las RADAYE. En este caso vamos a hablar del elemento 2, identificación de los riesgos. ¿Qué son y qué elementos de este pilar agrupa? Son una pequeña introducción de identificar cuáles son los riesgos y los peligros que se pueden presentar en un campo petrolero. También vamos a identificar por qué es importante tener identificados los materiales peligrosos, con lo cual nosotros nos sirven como productos alternativos para mejorar nuestra operación. También vamos a ver los diferentes métodos de análisis que nos permiten identificar el peligro
y tomar las mejores alternativas. También vamos a ver el desarrollo de la matriz de riesgos, la probabilidad y las consecuencias. Eso son los puntos o los elementos más importantes del pilar de identificación y evaluación de riesgos, que hace parte del sistema de integrado operacional de un campo petrolero. Para este caso, vamos a empezar viendo el primer video. En el chat, Oscar les compartió el video, dice video 1. Por favor, vean el video 1 para que nos pongamos como en el contexto en el cual nosotros tenemos que estar siempre. Y esto no está enfocado a la industria del petróleo. Este tema de por qué yo debo proteger mi barrera está enfocado a toda la industria. El alcance o el enfoque de esta presentación es para todos los sectores industriales. Siempre nosotros que trabajamos dentro de una organización somos la primera línea de defensa para garantizar la integridad de la instalación. No queremos que esto ocurra en nuestra operación. Entonces es muy importante que veamos el video y lo vamos a compartir. Voy a darle play para que veamos el video. Yo considero mi barrera, para que empecemos a manejar el concepto de las barreras de seguridad. Claro que sí, Naim, como lo comentó, fue compartido por chat el link de los videos. Simplemente es para que sea más fluido y lo puedan escuchar mucho mejor. Vale, entonces continuamos entonces. Muchas gracias, Oscar. Pero sí, los accidentes nos pueden ocurrir. Un incidente de seguridad de procesos ocurre por muchos factores. Cuando los investigadores descubren un incidente que parece haber ocurrido, en esa cadena, de errores, gestos de comando, como contar esta toma decisiones y actúan puede que la debilidad no se potencie, pero con el diálogo, a manera de eso quiere decir que quiere decir que por nuestro propio bien de nuestros colegas debemos actuar puede ocurrir algo a cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que entiendas qué puede salir mal y qué papel puede ser de control y el cambio de las barreras que hay que desarrollar. Ahora, hablemos un momento para recordar a las personas que perdieron sus vidas en otros incidentes relacionados con las Entonces, como pueden ver, siempre la recomendación es siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que la vulnerabilidad de la instalación existe y siempre tenemos que estar muy cautelosos si esa vulnerabilidad se llega a presentar. Entonces, el concepto
que trata de explicar es que la primera barrera de defensa somos nosotros, a través de nuestro buen trabajo, utilizando nuestros propios sentidos, el olfato, el oído, la visión, la buena actitud y la otra actitud para el desarrollo de nuestras competencias en nuestro campo operativo. Acuérdense que la seguridad de proceso nada tiene que ver con la salud ocupacional. La seguridad de proceso se enfoca a la ingeniería de la instalación. ¿Cómo fue construida esa instalación? ¿Qué elementos no se lograron implementar durante el desarrollo de esa instalación que hace que esa instalación sea vulnerable? Entonces nosotros tenemos que tener muy identificado esa vulnerabilidad que tiene la instalación, y con base a esa vulnerabilidad creamos nuestras barreras de protección. Ese es el objetivo que se tiene con el video que acabamos de ver. Y a partir de ahí ya... ¿Qué nos dice el PCM? Nosotros tenemos que tener un conocimiento, el saber cómo vamos a gestionar esta instalación. Y los yacimientos de petróleo y gas son formaciones rocosas, porosas. Los espacios porosos contienen fluido, gas natural o agua, y está presurizado naturalmente a la presión de la formación. Esto es una base de la línea del conocimiento que debemos de tener las personas que trabajan en el área de operaciones de un campo petrolero. Dentro de estas operaciones convencionales tenemos que tener muy en cuenta que la perforación y los planificadores de pozos trabajan para evitar que estos fluidos de formación ingresen al pozo y lleguen a la superficie de manera incontrolada, con el objetivo de evitar que se presente un accidente mayor, más conocido como una explosión peligrosa, como patada, como cuando una pata de pozo no se logra controlar. Esta información hace parte del conocimiento que se debe tener para lograr empezar a crear conciencia de lo que nosotros somos capaces de hacer y lo que no podemos dejar de hacer, porque en un momento no hacemos actividad y se genera el accidente mayor. Dentro de la historia de Macondo se presentaron las 8 barreras que se violentaron. La integridad del pozo no estaba establecida o falló desafortunadamente. Los hidrocarburos entraron al pozo sin ser detectados. Por eso cuando se habla del yacimiento, el conocimiento que se debe tener y la presión que se tiene, y qué pasa si esa mezcla de ese fluido ingresa al pozo. Entonces ya podemos ver por qué se presentó el accidente. Los hidrocarburos entraron en emisión y desafortunadamente esa integridad, esa ingeniería no logró contener ese hidrocarburo y se presentó la pérdida de contención y generando un fuego, y desafortunadamente la válvula preventor no salió del pozo y se generó la explosión, y ya sabemos toda la historia. Entonces, a través de la historia, como hemos venido en los anteriores webinars, presentándole muchos accidentes, pero desafortunadamente la arnesa corporativa existe y no se toman las medidas adecuadas. A partir de ese accidente vino la norma NORSO D010, que crearon claramente las barreras con las cuales nosotros debemos de trabajar y mantener el pozo seguro. Si uno de estos elementos que contiene la presión falla, tenemos que tener en cuenta dónde se descargará esa presión y cómo ella va a reaccionar. Los sistemas de barrera primaria y los sistemas de barrera secundaria. Por disponibilidad de tiempo no vamos a hacer mucho énfasis en estos sistemas de barrera. El criterio de aceptación, cuánta presión puede drenar y cuánto no podrá soportar el pozo. ¿Es posible evaluar los sistemas de barrera? Sí, a través de implementar esta normativa siguiendo el paso a paso sin saltárselo, porque hay que evitar saltar los pasos, porque inmediatamente la vulnerabilidad se puede materializar. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a desarrollar a través del el primer elemento del pilar de la gestión de la seguridad y los riesgos, que es en la gestión del conocimiento, identificar la operación,
cómo fue diseñado ese pozo, cómo fueron diseñados esos elementos que hacen parte de esa estructura de ese pozo, cómo es el proceso, cómo es la operación, cuáles son los parámetros del límite superior y cuáles son los parámetros del límite superior que tenemos que controlar y mantener dentro de unos límites seguros nuestra operación. La compañía que debe mantener una información escrita requería antes de iniciar un análisis de peligros, que es el PHA. Tenemos que conocer los peligros del proceso, el proceso químico que estamos empleando, las hojas de seguridad, la tecnología se refiere cómo fue construida la instalación, el diseño de los equipos, y que incluya la filosofía de diseño, la filosofía de operación y la filosofía cómo nosotros vamos a mantener esa instalación. Como pueden ver, estos procesos se hacen desde la primera fase de diseño e ingeniería de la instalación. Esta información es la base ¿para qué? Para que nosotros empecemos a desarrollar todos los procedimientos operativos, el de integridad mecánica y la gestión del cambio, enfocándonos para un pozo petrolero. Tenemos que tener todo nuestro proceso de perforación y completamiento de nuestro campo petrolero. ¿Qué más tenemos que tener para el análisis de peligros? Información de seguridad, las hojas de seguridad, los peligros y los efectos de la mezcla inadvertida que se pueden presentar si no manejamos esos productos químicos adecuadamente, la tecnología de proceso, la filosofía de diseño. Esa filosofía de diseño nos va a mostrar todos los diagramas de proceso, la química del proceso, el inventario máximo de los productos y los límites de operación segura. Eso lo vimos a través de implementando la norma NORSOL, donde nos permite identificar las barreras primarias de nuestro pozo junto con las barreras secundarias. Ya teniendo identificado estas barreras, vamos a desarrollar la filosofía de operación, conociendo que los equipos del proceso, documentos técnicos escritos, las especificaciones, los materiales de construcción, los planos y cálculos de ingeniería. Esto nos va a permitir que tener una filosofía de construcción, de fabricación y de instalación de los equipos de proceso, los sistemas de alivio, los sistemas de ventilación, los balances de materia y energía y todos los elementos críticos de seguridad de nuestra operación. Dentro de las hojas, dentro de la información de seguridad, hay que tener identificados los peligros de los materiales, las hojas de seguridad, los datos de toxicidad de estos materiales, los límites de exposición permisibles, los datos físicos, los datos sobre la reactividad, los datos sobre la corrosión, la estabilidad térmica y química y la mezcla accidental de los equipos. ¿Por qué nosotros necesitamos tener toda esta información? Porque con base a esta información es que nosotros empezamos a desarrollar un análisis de identificación de peligros y riesgos del proceso, en este caso enfocados a un campo petrolero o también para las otras procesos de la industria petrolera o la refinación o una planta de almacenamiento de GLP o gas natural. Y para eso la norma nos da a nosotros tener mucha información y nos presenta una tabla donde se presenta una lista de compuestos químicos que nosotros debemos de realizarle una investigación sobre qué puede pasar si se presenta una mezcla inadvertida. Aquí por disponibilidad puse como ejemplo esta tabla, los ácidos, los aldehídos, los metales alcalinos, los éteres, los hidrocarburos, los hidróxidos, los mercatanos para la industria del gas, para identificar, pongamos, el olor de la industria del GLP, por ejemplo. Esta información es muy importante tenerla y poder tener las hojas de seguridad actualizadas y qué puede pasar si se puede presentar una mezcla inadvertida, o también debemos de tener la capacidad que tiene la organización para poder almacenar estos materiales y en caso de que se llegue a presentar una pérdida de contención, como el elemento
de emergencia los puede controlar y que no se presente ningún incidente que genere un accidente grave o un accidente mayor. Y por último, con base a esta información, a través de nuestro sistema de integridad mecánica, podemos generar las ventanas integrales de operación. Vamos a conocer los límites seguros de operación. Esto incluye materiales de construcción, productos químicos utilizados y cualquier otro parámetro para controlar el proceso. Tenemos que tener nuestra instalación dentro de estos niveles. Y por último, se desarrollan muchos formatos, mucha información, donde tengamos identificados todos los materiales peligrosos de nuestra instalación. Aquí tenemos unas hojas de datos del propileno, la sección 2 nos dice cuáles son los datos del producto, la sección 3 nos identifica cuáles son los componentes del producto, las propiedades químicas y el riesgo que se tiene cuando hay una pérdida de contención de este producto, y así sucesivamente se hace para cada uno de todos los productos que hacen parte de este proceso. Ya teniendo toda esta información, es el insumo ¿para qué? Para realizar el análisis de riesgos. Y dentro de esos análisis de riesgo nosotros tenemos muchas metodologías. Las metodologías que más se emplean para la industria es la metodología del What If, el HAZO o Hazard and Operative Study, el BOTAI, el FEMEA. Con esto nosotros logramos identificar cuáles son los riesgos, cuáles son los modos de falla que se presentan y cómo nosotros vamos a investigar qué barreras administrativas tenemos para que nos dé inmediatamente información de lo que puede estar pasando y qué barreras a nivel de ingeniería se tienen y cómo esas barreras no lograron identificar ese riesgo. Es ahí el objetivo que busca el análisis de riesgo para poder crear un plan de acción. ¿Qué nos dice la técnica qué pasa o la técnica What If? Es una técnica en la cual se revisa una verificación de posibles situaciones de falla. Acuérdense que en el anterior webinar nosotros dimos algo sobre estas técnicas. Estas técnicas, aquí lo que importa es que el experto en la materia, el SME, tenga mucha experiencia y a través de ese equipo multidisciplinario puedan identificar cuáles son los modos de falla que se pueden presentar y tratar de identificar qué pasa si sucede y cómo eso puede afectar nuestro negocio, nuestra operación. Entonces, ¿qué nos dice el análisis? ¿Qué pasa? Nos dice, si nosotros usamos la pérdida de contención, ya lo definimos en los anteriores webinars y siempre es una palabra que siempre utilizamos en esta serie de presentaciones. Pérdida de contención es cuando un líquido inflamable, como por ejemplo el peligro es el líquido inflamable, eso es una pérdida de contención. ¿Qué pasa si ese líquido llega a salir al ambiente? El evento de potencial es la pérdida, por ejemplo, falla la junta, es el modo de falla. El elemento resultante podría identificar como un derrame. Sin embargo, utilizando la comprensión del peligro, el evaluador que va a buscar es la consecuencia, el incendio, la explosión, las lesiones y la muerte. Aquí tenemos incendio, lo ponemos en una zona, lo colocamos en un espacio verde que se puede controlar, la explosión en un rojo más fuerte y lesión y muerte afecta ya al medio ambiente, afecta a la instalación y puede afectar la imagen corporativa de la organización y en un momento dado puede poner en riesgo a la organización. Entonces, se crean el formato con el área, el número, la fecha de reunión y el equipo, los miembros de ese equipo multidisciplinario. Se hace la pregunta, ¿qué pasa si? La consecuencia y el riesgo, las protecciones, ¿cuáles son las protecciones que se tocan en esta tabla? Son las protecciones administrativas para identificar tempranamente esa pérdida de contención y las protecciones de ingeniería para identificar esa pérdida de contención. Y las recomendaciones sería el plan de acción. Esto es la metodología What If que nosotros
empleamos. Estudios de riesgo y de operatividad, el estudio JASON. Esta es otra técnica, es una técnica mucho más, más integral, mucho más completa. El caso es una técnica que va de abajo hacia arriba, que utiliza indicaciones sobre lo que podría ser que el proceso pierda el control y se desvíe de la intención del diseño. El JASON se lleva a cabo ¿de qué? De los diagramas de tubería. Ya se acuerdan porque era importante tener información de toda la ingeniería y la construcción y los planos de ingeniería, porque el caso se basa, se empieza a construir, a identificar todos estos parámetros de flujo, todas las desviaciones, vamos a buscar aquí las palabras guía, el parámetro y la desviación, el no, el más, también como otro en el lugar de el parámetro de flujo, sin flujo, presión, alta presión, baja presión, una fase, dos fases, operación y mantenimiento. Esto todo lo desarrollamos a través de los diagramas PID. Y con base a estos diagramas empezamos a crear una serie de palabras guías como no, menos, más, que nos indican cómo se está comportando ese proceso dentro de ese nodo, de ese sistema operativo que estamos analizando. Ya teniendo identificado el estudio, casos se enfoquen en unos puntos específicos del proceso. Cogemos ese PID, identificamos el proceso y empezamos de ese proceso a identificar todos los nodos que hacen parte de ese proceso analizado. Entonces vamos y lo gestionamos de esta manera. Empleamos unas palabras guías. Por ejemplo, el no, el más, también como, otro en lugar de. Unos parámetros, flujo, presión, una fase, operación. Las desviaciones sin flujo, alta presión, baja presión, dos fases, sin mantenimiento. Entonces, ¿qué nos dice la palabra guía? No, la desviación no hay flujo. Entonces, la causa, bloqueo, fallo en la bomba. Por ejemplo, más temperatura, menos flujo. Fuego exterior puede generar, si hay más temperatura, pues puede generar un sobrecalentamiento, fuego exterior, puntos calientes, bloqueo y alerta, y dar una señal de alerta que en un momento dado nos puede parar la operación. Contrario o inverso, flujo inverso, falló la válvula. Ojo, que esta parte es muy importante. Falló la válvula, descarga despresurizada, inversión de bombeo. Dentro de los webinars yo siempre he venido insistiendo, ojo, que dentro de las actividades de la gestión del mantenimiento, el plan de seguridad con respecto a la válvula de seguridad no existe, y eso es una de las muchas falencias que tienen en muchas partes la industria petrolera, que el plan para gestionar el programa de mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad no está totalmente implementado, y eso es una de las falencias. Además, tenemos parte de variación en la composición, concentración alta o concentración baja de la mezcla, cambio en la alimentación, reacciones adicionales. Por eso es importante tener los límites de los materiales peligrosos con los cuales se opera la instalación. Los parámetros de estudio: flujo, velocidad, presión, temperatura, nivel, tiempo, composición, pH, velocidad, viscosidad, voltaje, reacción, mezcla y adición. Estos son los parámetros de estudio junto con las palabras guía. Ya teniendo los parámetros de estudio, nos vamos a desarrollar el proceso del JASOP. En el proceso del JASOP vamos a identificar las consecuencias, daños que puede generar, que se puede presentar en el escenario planteado. Un caso de desarrollo total en forma de accidente. Este procedimiento se desarrolla con base a ¿qué? A un experto en la materia, que es experto en toda la operación, con una vasta experiencia en la operación, junto con el grupo multidisciplinario de la organización de la unidad de negocio. Es experto en la materia
dependiendo de la complejidad de la instalación, decide si vamos a hacer un estudio JASO, si vamos a hacer un WARI o si vamos a hacer una ANFE. Entonces, con base a esta experiencia y a través del equipo multidisciplinario, ellos han decidido implementar el estudio JASO, en el cual se van a identificar todas las consecuencias, las salvaguardas que se tienen originalmente de ingeniería y administrativas, con base a qué? A controlar la seguridad de la instalación y detectar ese peligro de una manera temprana y mitigar estas consecuencias. Y para eso se identifica la letra C, la P, la E y la R, con el objetivo de ¿qué? De calcular el riesgo. ¿Y qué significa la C? Las consecuencias, considerando simultáneamente la probabilidad. Consecuencia por la probabilidad nos da a nosotros un escenario de riesgo y de exposición, y con base a eso se calcula el riesgo, y con base a este cálculo vamos nosotros a desarrollar un plan de acción. Ese plan de acción es lo más importante de un estudio JASO, porque ese plan de acción va a permitir generar unas tareas, unos proyectos que nos va a permitir mejorar esas salvaguardas de ingeniería. Vimos el video, esas barreras de ingeniería, esas barreras de administrativas que nos va a controlar, nos va a permitir controlar esa operación. Y para eso se desarrolla una herramienta de esta manera. Para esto hay muchos software muy importantes a nivel de la industria. Tenemos el PassSafety de DNB, tenemos el líder de ABS Consulting, tenemos un programa Botai muy bueno. No me acuerdo en este momento, sé que no me acuerdo muy bien el nombre de la compañía, que últimamente está teniendo mucha promoción, que es muy bueno para la metodología Botai, y para eso se crea un modelo para desarrollar el JASO. Este es el procedimiento. Se elige la palabra guía, teniendo la palabra guía que vamos a hacer, se elige desviación, como esa palabra identifica la desviación, y identificando esa desviación vamos a mirar qué puede causar, y vamos a identificar el escenario que se puede presentar. Las consecuencias las vamos a identificar y cuáles son las salvaguardas administrativas y de ingeniería que se tienen y cómo esas salvaguardas no pudieron identificar, y para eso se hace la siguiente evaluación y se calcula el riesgo. Y con base a eso se generan las acciones, el plan de acción. Eso genera un proyecto. Muchos de estos planes de acciones son de desarrollar un nuevo procedimiento, implementar un nuevo procedimiento que mejore las tareas de mantenimiento, las tareas de integridad, las tareas de operaciones, etcétera. O también puede generar un proyecto que va a permitir cambiar una tubería, cambiar una válvula de control y mejorar la seguridad de la instalación. Y se hace se logra identificar el responsable y la referencia. Esto se hace para todas estas palabras guía. Me voy a devolver para todas estas palabras guía y también para todos los componentes de ese nodo que se identificó, de ese proceso y sus respectivos nodos. Ya haciendo todo ese pedazo hasta terminar todos los elementos de las palabras guías, todas las desviaciones, todas las causas, todas las consecuencias de estos escenarios posibles, todas las salvaguardas administrativas de ingeniería, ver qué pasa si esa salvaguardia no cumple con esos objetivos. Todos los niveles de riesgo y por último se dan todas las recomendaciones. Ya completado todo esto, ya podemos decir que el estudio JASO ya se ha desarrollado. Ya teniendo eso, el estudio está completo y se genera el plan de acción. Ese plan de acción es un plan de acción con base a la metodología. Todo este plan de acción se debe cumplir de acuerdo a
a la 8, 10, 9, 10, esto se debe cumplir en un plazo máximo de 5 años, porque al 5.º año hay que empezar a revalidar ese CASO. Y dentro de esa revalidación se verifica cuáles fueron las razones por las cuales ese plan de acción no se logró cumplir durante ese proceso, cuáles fueron las circunstancias para no haber permitido que la organización completara ese plan de acción. Ya teniendo esto, hay otra metodología, que es la metodología BOTAI. La metodología BOTAI es una representación de todos los iniciadores y consecuencias de un escenario en particular. Por lo general, estas barreras se denominan líneas de defensa o capas de protección. El análisis de Corbatino-BOTAI, también conocido como diagrama de mariposa, es una técnica cualitativa basada en el modelo de causalidad de un accidente o del queso suizo, y tiene el objetivo de ¿qué? De encontrar todos los procedimientos. Primero, la cultura de seguridad de la organización, los procesos, identificar todas las barreras administrativas que se tienen, la gestión del riesgo y la revisión de la mejora. Si no tenemos implementado dentro de nuestra organización todos estos sistemas, tanto administrativos como de ingeniería, se alinea el riesgo, y desafortunadamente la consecuencia es un accidente grave. Esta es la representación gráfica. Como pueden ver, aquí hay una barrera de prevención y una barrera de mitigación. Todas estas barreras nos dicen a nosotros cuáles son las barreras de prevención, como los factores humanos, todos los procedimientos organizacionales, la ingeniería, el diseño y las consecuencias que se pueden presentar, o los peligros y las amenazas si estas barreras no se cumplen adecuadamente. Las barreras de mitigación, lo que nosotros tenemos para identificar cuando ese riesgo se puede estar materializando: ingeniería, diseño, procedimientos, los factores humanos y las consecuencias por las pérdidas. Esto nos da el modelo de la gestión del BOTAI. Miren, esto es un modelo más visual y te puede dar una información mucho más precisa e inmediatamente, pero el estudio CASO es más robusto, maneja una información muy grande y en un momento dado no lo podemos condensar en este modelo o en el modelo del Corbatino. Esta es la diferencia que hay entre cuál de los dos es mejor. No hay ninguna diferencia, pero es de mucho más informativo, más holístico. A partir de ahí te manda con todas estas barreras a irlas identificando, y con base a eso ver la información que se tiene a través de todos los estándares para controlar estas barreras. Aquí vamos a ver el video 2. Es un material complementario que nos permite complementar lo que es el estudio BOTAI. Vamos a ver el video 2. Y continuamos con el ejemplo. En la parte 1, aprendí de una válvula. Esto es una válvula de operación. que los incidentes de seguridad de procesos suelen ser parte de una cadena de eventos para prevenir los esto agrega a nuestro puesto las posibles amenazas y las tareas estratégicas en el centro de todas las consecuencias posibles. Una historia se relata en el diagrama BOTAI a la perfección. Trata sobre una palabra aparentemente común y corriente, más usada una cadena de decisiones y acciones realizadas por varias personas. Paneles de diseño, paneles de inspección y prueba, paneles operacionales, pero más allá. Todo comenzó con una válvula de corte que en vez de reemplazar la
El comprador elige una serie siempre se puede terminar el comprador no compró porque el ingeniero no le vuelve bien, una distracción, pero tendría consecuencias trascendentales. Y luego instalar. No pensaría que la banda era diferente, como podríamos el equipo que instalar se puso de hablar la lengua de las instalaciones en la cubierta. Estas estaciones se llevan con la pero nadie lo sabe. La banda no se ha colocado y se sabe la verdad. La capacidad de Recuerden que en el chat encuentran el link de los videos para que lo puedan seguir y escuchar perfectamente. pero solo controla las la banda de competencia controla regularmente, pero las pruebas de materia o sea que las herramientas de ver esa extracción y prueba no deben depender de la corrección presente. La siguiente herramienta señala para proteger los incidentes en general, las nuevas todos los operadores han sido capacitados y evaluados para garantizar que lo sepan. Pero se debe establecer una muy buena norma de llamémosla sistema para enlistarla para mantenimiento. Sin embargo, el sistema A es exactamente la norma del sistema B, que contiene la norma del sistema económica. El hecho de que se tratara de una aprendiz no debería ser un problema, porque hay que empezar serio con cualquier problema de las prácticas para evitar errores. Pero el supervisor no está acompañando al operador nuevo, está garantizando la buena conformidad de la trámites normales. Debería explicarlo claramente que la norma de tener que estar Les recuerdo que en el chat de su panel de control se encuentra el link para que puedan seguir el video y escuchar perfectamente. la presión del sistema rápidamente el operador de las demás personas que se han buscan antes de una serie de maneras no nos va a evitar que la máquina de información sea tocada, instalada y causar en operación. Afortunadamente, puede real el sistema de detección de gas en la respuesta de emergencia en el de nuestra resultó ser solo. Este incidente demuestra que varias mujeres pueden tener preguntas o aprendizajes conocidos responsables de las cosas, o las controlan y comprueban que están funcionando. Por eso debemos controlar tu manera, el responsable de la manera de la detección del sistema debe hacer. Mire, ¿cómo pueden ver el video? Si alguien un comentario, con gusto lo recibo. Ingeniero Naim, se le escucha entrecortado, no sé si me está escuchando. Podemos continuar y mencionar una experiencia que tuve en esta semana, fue educación en seguridad. Sí, Oscar, te estoy escuchando. Perfecto, se le escucha entrecortado, no sé si tiene alguna ventana de internet abierta que podamos cerrar. Escucho. Para evitar de pronto los cortes, los cortes de internet que tenemos, ingeniero.
No tengo. Ya. ¿Ahorita me escucha bien? Perfecto, adelante, ingeniero, lo escuchamos. ¿Me escuchas bien? Vale, correcto. Entonces, esta semana estuvimos en un campo petrolero dando unas asesorías y dentro de las observaciones que me hicieron era que se había enfocado el entrenamiento a nivel gerencial y no se había pensado en que no hay en otras personas que son más a nivel técnico en el hacer, en el hacer. Entonces yo les decía, yo les comentaba, ojo, que ya el concepto del hacer hay que cambiarlo. Hay que empezar a saber cómo para llegar al hacer. Y si ustedes vieron la técnica Botay, eh, un, un comprador compró una válvula que no reunía las especificaciones técnicas, se la pasaron a la persona con menos experticia y hicieron el hacer, instaló la válvula y generó el accidente. Pero afortunadamente, la crítica que me hacían, existía un área de gestión que había desarrollado una barrera de gestión y con base a esas barreras de seguridad, el accidente no fue mayor. Entonces, mire el concepto que hay. Siempre nosotros arrancamos en todos los procesos, es todo, dándolo todo el saber cómo los procedimientos, los procesos, la filosofía de construcción, la filosofía de mantenimiento, todas los protocolos, las normativas de estricto cumplimiento a nivel nacional para poder hacer una tarea, por muy sencilla que sea, de mantenimiento. No, vamos a hacer, no, si nosotros no tenemos todo ese concepto, en un momento falla el control de supervisión de esa tarea, no está el supervisor que asiste al recién ingresado y desafortunadamente se genera el accidente. Y de esto, este año en la industria hemos visto muchos accidentes. Entonces, pues yo los animo a todos. Que, es cierto que esto se ve como un proceso que genera mucha información, hay que generar un paso a paso, mucho procedimiento, mucho protocolo, pero la realidad es que necesitamos implementar todo un sistema de gestión para poder desarrollar una tarea de un cambio de una válvula. Y para eso, tenemos la otra herramienta para el análisis de los peligros, de los riesgos, que es el análisis de modos de falla y efectos. El análisis de modos de falla se basa en identificar los modos de falla de cada componente de un sistema y predecir las consecuencias de estas fallas. ¿Qué nos dicen nosotros los modos de falla? Que tenemos que identificar que la forma en que el sistema puede fallar, el efecto, lo que puede suceder como el resultado de esa falla, el grado de severidad que se puede presentar, la causa posible de esa falla, la ocurrencia con que se presenta esa falla y lo más probable que suceda. Y las herramientas administrativas y las herramientas de ingeniería que la organización tiene para detectar esos modos de falla, que son los controles que actualmente están dentro del lugar para detectar ese defecto antes de que suceda o que pare la operación. Y con base hasta toda esta información se calcula el número prioritario de riesgo, que es la gravedad por la ocurrencia y por la detención. Y con base a este número prioritario de riesgo se logra identificar la criticidad de ese modo de falla. Y con base a esa criticidad se genera unas acciones recomendadas, que pueden ser planes administrativos o planes a nivel de ingeniería, que van a permitir reevaluar ese RPN. Y con base a eso se verifica y se hace un monitoreo de ese plan de acción para ver cómo ese RPN bajó y cómo el riesgo se logra mitigar. Ese es el objetivo de
del análisis de modos de falla y efectos. Y con base a todas estas tres herramientas, vemos cómo el PHA puede afectar a todo un sistema de una organización. Y eso incluye todo el sistema de gestión de activos de la instalación, la relación, cómo el análisis de peligro o el sistema de gestión de riesgo va a afectar. Afecta el entrenamiento, afecta la información de seguridad de procesos. Miren lo que significó no tener información y se toma una decisión equivocada y se cambia una válvula con otros parámetros y miren lo que puede generar un accidente mayor. Ese cambio de esa válvula afectó a las operaciones, afectó a la integridad mecánica de la instalación, inmediatamente afectó a la gestión del cambio porque desafortunadamente los administradores del área de confiabilidad no tenían muy gestionado e informado y documentado la gestión del cambio porque permitieron que esa válvula que no pertenecía a esa instalación se cambiara y en ningún momento se presentó la gestión del cambio, los llamaron dentro de esos procesos para que se hiciera el análisis y ver cómo se alineaba. Y la preparación para las emergencias. Miren, de un sistema que en muchas organizaciones para la industria de hidrocarburos pueden ser 20 elementos, pueden ser 22 elementos, en otras organizaciones son 15 elementos, en otras pueden ser 11 o 12 elementos. Mira el PHA afecta a todos esos elementos, 6 elementos, es ya prácticamente todo el sistema de gestión. Entonces, para que vean la importancia de evaluar los peligros y los riesgos a través del elemento PHA. Ya teniendo este PHA, vamos a construir la matriz de riesgo, que es un insumo entregable del análisis. Es identificar el peligro, identificar las consecuencias, la probabilidad y desarrollar las salvaguardas. Bueno, vamos a darle. ¿Cuál es el objetivo? De acuerdo a la API-RP 580, el riesgo lo define por la probabilidad y la consecuencia. Entonces, el análisis que se hace es desarrollar una evaluación para determinar qué tan importante es el riesgo y determinar qué tan aceptable es ese riesgo, la famosa palabra alarma. Entonces, y con base a eso se define que un sistema, se identifican los peligros, las consecuencias, la probabilidad y se calcula el riesgo. Y con base a este riesgo, vamos a verificar cómo afecta a la salud de la instalación, a la seguridad de las personas, cómo afecta a la parte financiera de la organización, cómo afecta al medio ambiente y cómo afecta la reputación y la continuidad del negocio dentro de la organización. Porque estoy ya con el tiempo cogido, se obtiene una matriz de riesgo, pues una matriz de 5x5, donde nosotros al lado derecho tenemos las consecuencias y al lado izquierdo tenemos la probabilidad. Y con base al estudio logramos identificar dentro de esa matriz todos los modos que pueden generar consecuencias o los escenarios que pueden, escenarios con un riesgo bajo, escenarios con un riesgo medio, escenarios con un riesgo alto, perdón. Se detecta el incidente, se calcula y se hace la frecuencia de los escenarios y se registra en una matriz de riesgo como la que acabamos de presentar. Entonces, ya teniendo identificado todos esos escenarios posibles, lo cuantificamos, tenemos la matriz de riesgo y con base a eso desarrollamos ese plan de acción que genera el estudio de análisis de peligros y riesgos. Dependiendo de la técnica, podemos utilizar la técnica HAZO, podemos utilizar la técnica BOTAI, podemos utilizar la técnica FMEA o la técnica WARIT. Y por último, vamos a ver vamos a ver si creo que lo alcanzamos. Por último, vamos a ver el video 3, el cual nos muestra
cómo es el desarrollo de la metodología, cómo nosotros debemos mantener protegidas nuestras barreras, que nos va a permitir mantener nuestro sistema operativo de una manera segura, con la mayor confiabilidad, la mayor disponibilidad, generando rentabilidad para la organización y sostenible para la organización. Esto es un sistema Como les comenté, por favor, para visualizar y escuchar mejor el audio, utilicen el link que se encuentra en el chat de su panel de control. Allí fue compartido, ingeniero Víctor. Por favor, lo tomamos, lo copiamos o simplemente le damos clic y él nos va a llevar a los videos directamente.
Entonces, como pueden ver, todo este proceso que ustedes acaban de ver, que hemos dado durante esta hora, es para desarrollar la actividad de engrasar una válvula de proceso. Entonces, muchas personas creen que todo este proceso, toda esta información, hablar desde la forma con la cual se diseñó la instalación, no es necesario para hacer una actividad, porque lo venimos haciendo 20 años, eso no es así. Entonces nosotros debemos de tener muy claramente que para realizar una actividad sencilla que puede parecer para mucha gente el engrase de una válvula, mire las consecuencias que se puede presentar si no hacemos el proceso, la revisión previa de esa seguridad, lo que puede generar un accidente. Entonces, miren lo importante que es tener muy claro los escenarios de los riesgos, los accidentes que se pueden gestionar y tener una matriz de riesgo que nos puede identificar cómo podemos desarrollar la tarea, si es una tarea crítica, si una tarea a nivel medio o si una tarea a nivel bajo. Pero para eso necesitamos tener todo un saber cómo para poder lograr sí pasar al paso siguiente que es el hacer. Y a partir de ahí, la gestión del cambio. Vimos los elementos que se desarrollaron en el video 2, los cambios que se generaron y miren lo que puede afectar. Entonces, la gestión del cambio debe siempre ir ligado con el análisis de peligros y riesgos, con el análisis de los procedimientos. La gestión del cambio siempre va a revisar los procesos químicos, las condiciones de operación y mantenimiento, los equipos y los procedimientos. La gestión del cambio va a revisar siempre cambios permanentes, cambios temporales y los cambios de emergencia. Siempre la gestión del cambio debe estar conformado por un team OC y un líder de ese equipo. Y lo firma una vicepresidencia para autorizar o una gerencia para autorizar ese cambio. Entonces, la gestión del cambio va ligado a todo el ciclo de vida de la instalación, desde el diseño, desde la ingeniería, el diseño detallado, la construcción, el arranque, el ciclo de vida de la operación y una gran parada para corregir los grandes errores que se cometieron en esa fase de ingeniería cuando el área de PM quiso optimizar el proyecto. Desafortunadamente eso ocurre en la industria y las consecuencias la paga cuando entra esa nueva instalación a operaciones y corregimos errores en una gran parada para darle para aumentar el ciclo de vida a esa instalación. Si no se puede, desafortunadamente tenemos que sacarlos del servicio. Este es el video 3, que es el que tienen ustedes dentro de la instalación. Es un ejemplo de la importancia de nuestras acciones. Donde está que trabajamos y tal cual sea la tarea que hablamos, todos estamos vinculados a una manera. Existen dos tipos de maneras, las físicas y las humanas. Las maneras físicas son objetos tangibles a partir de la ingeniería, diseñados para maneras de un personal. Por ejemplo, una máquina de navegación, un muro o un sistema de protección. Las maneras humanas son necesarias. Por ejemplo, un operador que lleva a cabo sus inspecciones habituales para buscar señales de
Todos son importantes para garantizar que el equipamiento haga lo que debe y que nuestras preguntas estén contenidas en el centro conectado como se encuentra en el liderazgo de la comunidad. Todos estamos conectados por una cadena de cuidado hacia adentro. Es una cadena que se extiende desde cualquier parte de la comunidad hasta cualquier otra parte de la que es más lejos. El problema es satisfacer la cuenta de las preguntas. Pues es prudente con las buenas noticias y que debes de dar las malas noticias. Esos sentimientos que nos obligan a verificar todo una y otra vez hasta que estemos plenamente satisfechos. Trabajamos en una industria peligrosa y podemos hacerlo de manera segura. No aceptas que la manera nos afecta. No aceptas que el entorno más culpable para la naranja. Siéntete responsable de tu vida y de tus colegas. Empresa temas con quienes no podrás crear no conoces. Conoce tu rol, conoce tus barreras. Asegúrate de que no son primero en control. Controla tu barrera. Entonces, conclusión, para terminar ya el seminario web. ¿Cómo prevenir los accidentes mayores por pérdida de contención? Manteniendo la integridad del proceso. Y esa integridad son tres pilares muy que es la integridad de diseño, la integridad técnica y la integridad operativa. Y para eso, para poder tener estas tres pilares de la integridad, se tiene que hacer todo este proceso con el cual arrancamos esta presentación. Es bastante información, pero ese es el cuerpo del conocimiento y es la línea base para mantener la integridad de una instalación. Entonces, me gustaría ahorita, si hemos terminado, esta es la bibliografía de la presentación. Esta presentación se va a compartir, aquí ustedes pueden sacar mucha información que les permita ahondar en todo lo que es el pilar 2, que es el análisis de peligros y riesgos de una instalación. Está toda la información y cualquier consulta, estos son mis datos donde me pueden hacer preguntas y con mucho gusto yo los puedo asesorar. Muchas gracias a todos y si tienen alguna pregunta, por favor, ahorita sí los escucho a todos. Muchas gracias, señor Naim, por su presentación. Bueno, y como lo acaba de mencionar, si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta respecto al tema, agradecemos por favor dar clic al icono de la manito que se encuentra en la parte superior derecha de sus pantallas para poderle dar paso al micrófono. Señor Naim, podemos compartir como siempre esta presentación con nuestros asistentes, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Perfecto. Una vez finalicemos la actividad, a sus pantallas les va a llegar una evaluación sobre el tema visto el día de hoy. Agradecemos mucho sea calificada y enviada. Una vez la tengamos, de vuelta de correo electrónico enviaremos también esta presentación. Bueno, al parecer, ingeniero Naim, no tenemos preguntas. Ya acaba de dar usted la conclusión del tema. Así que pues nada, daríamos por finalizada esta actividad. Aquí tienen los datos del ingeniero Naim, las fuentes bibliográficas que se aplicaron en este tema y cualquier inquietud también pueden escribirle directamente al ingeniero Naim a su correo electrónico. Y allí se encuentra también su número de contacto. Bueno, no siendo más, ingeniero Naim, en nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros así en el Departamento de Servicios al Ingeniero, agradecemos en verdad nuevamente su excelente disposición y su excelente conocimiento sobre estos temas petroleros. Esperamos contar más adelante con su conocimiento para futuras actividades virtuales, señor Naim. Claro, con mucho gusto. Estaré atento a cualquier colaboración que pueda hacer, todo lo que tenga que ver con la gestión del mantenimiento y la integridad de activos de las instalaciones. Muchas gracias y realmente para mí es un gran honor seguir compartiendo con ustedes. Ese es el objetivo. Perfecto, ingeniero Naim, agradecemos en verdad su disposición. Y bueno, recuerden programarse e inscribirse en www.acien.org
para las próximas actividades virtuales que estamos generando para ustedes. El próximo 24 de agosto, la preservación de activos y las bombas de tiempo post-COVID. Así que, por favor, asignen y generen sus inscripciones en nuestra página web. Feliz tarde, feliz fin de semana para todos, señores asistentes. Hasta la próxima oportunidad. Feliz tarde. No.